Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentraumasamos todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan estas producciones que tanto nos apasionan. Espero que tu copyright listos para una dosis de intriga, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans, la posible, la rumoreada, la comentada, celos de Anderu Parrafoel. ¿Será que la química con Kerem Bürsin no fue suficiente para evitar algunas tensiones? ¿Y copyright tiene que ver Melissa Dungel en todo esto? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo. Pero antes de meternos de lleno en este salseo, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y lo muy importante suscríbanse al canal. Activando la campanita, podrán recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán ningún chisme jugoso ni análisis profundo de sus series favoritas. Ahora vamos al grano. El tema de hoy gira en torno a Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin, Melissa Dungel y, por supuesto, el eco que ha tenido todo esto en las redes sociales y la prensa rosa turca. Para entender el contexto, es crucial recordar la serie que unió Superíndice 3 a Hande y Kerem, Senu con diéresis al Capm. Esta comedia romántica se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional y, como ya sabemos, traspasando la pantalla, convirtió copyright-dándolos en una de las parejas queridas y admiradas. Senu con diéresis al Capm es una serie de comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, a cambio de una beca para terminar sus estudios. Lo que empieza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en una relación Superíndice 3N llena de altibajos, pero también copyright N de mucho amor y pasión Superíndice 3N. La serie destaca Superíndice 3 por su química entre los protagonistas, su humor fresco y sus paisajes idílicos. La trama, aunque recurre a cliché copyright S del geu copyright Nero, supo conectar con el público gracias a la frescura de sus protagonistas y a una cuidada puesta en escena. El contraste entre la espontaneidad y el carisma de Eda, interpretada por Anderu Parrafoel, y la frialdad y el perfeccionismo de Serkan, encarnado por Kerem Bürsin, fue la clave de la copyright cito de la serie. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque fue a donde nació Superíndice 3 el romance entre Hande y Kerem. La intensidad de sus interpretaciones, las miradas CU Superíndice 3 cómplices y la evidente atracción Superíndice 3N entre ellos fuera de CU, maras alimentaron la ilusión Superíndice 3N de los fans, quienes celebraron con entusiasmo cuando finalmente confirmaron su relación Superíndice 3N. La serie se convirtió Superíndice 3 en un escaparate de su amor, y cada escena era analizada al detalle en busca de nuevas pistas sobre su romance. El fervor de los fans llegó Superíndice 3 a niveles insospechados, creando comunidades online donde se compartían capturas de pantalla, se analizaban entrevistas y se especulaba sobre cada movimiento de la pareja. La química que transmitió era palpable, y muchos creyeron que su amor sería para siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Y es aquí donde entra en juego el nombre de Melissa Dungel. Melissa también copyright N participó Superíndice 3 en Senu con diéresis al Capm, interpretando a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda. Su personaje era conocido por su carácter fuerte y su inteligencia, y aunque no tenía un papel romántico directo con Serkan, compartió Superíndice 3 varias escenas con Kerem. Zeren era la voz de la razón Superíndice 3N dentro del grupo de amigas, siempre dispuesta a dar un consejo sensato y a apoyar a Eda en sus decisiones. Su relación Superíndice 3N con Serkan era cordial, pero nunca trascendió Superíndice 3 la amistad. Después copyright S de la ruptura de Hande y Kerem, comenzaron a surgir rumores de un posible acercamiento entre Kerem y Melissa. Algunos medios turcos afirmaron haberlos visto juntos en varias ocasiones, y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre una posible relación Superíndice 3N. Fue entonces cuando empezó Superíndice 3 a circular la versión Superíndice 3N de que Hande no estaba muy contenta con esta situación Superíndice 3N, y que incluso sentó a celos de Melissa. Las fuentes, por supuesto, eran allegados,
o personas cercanas a los actores, lo que siempre aún más menos de un toque de misterio y credibilidad a la historia. Se hablaba de mensajes velados en redes sociales, de encuentros casuales que parecían demasiado orquestados y, en general, de una tensión superíndice 3N palpable en el ambiente. Obviamente nada de esto estuvo confirmado al 100%. Ni Hande ni Kerem, ni Melissa han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, la prensa rosa turca, conocida por su ADN de sensacionalismo, se ha encargado de alimentar estos rumores, creando todo un culebro superíndice 3N alrededor de sus vidas personales. Los titulares sensacionalistas, las fotografías robadas y los análisis exhaustivos de cada gesto y mirada han sido la tu superíndice 3 nica de este drama mediático. Y es que la prensa rosa turca no se anda con rodeos, y es tú dispuesta a todo para conseguir la primicia. Ahora hablemos de la supuesta petición superíndice 3N secreta de Kerem que lo cambia todo. Según algunas fuentes, Kerem Bürsin, consciente de la tensión superíndice 3N que podría estar generándose entre Hande y Melissa, habrá solicitado a sus representantes y a los productores de sus superíndice 3 proyectos que evitaran, en la medida de lo posible, coincidir con Melissa Dungel en el mismo set de filmación superíndice 3N. ¿La razón superíndice 3N? Para evitar malentendidos y rumores que pudieran perjudicar la imagen de todos los involucrados. Esta petición superíndice 3N secreta es, sin duda, la pieza central de este drama. Si se confirma su veracidad, demostrará que Kerem es consciente de la situación superíndice 3N y que es dispuesto a tomar medidas para evitar que se agrave. Pero, ¿es realmente cierto que Kerem hizo esta petición superíndice 3N? ¿O es solo una invención superíndice 3N de la prensa para aumentar el dramatismo? Esta petición superíndice 3N, si es cierta, podrá interpretarse de varias maneras. Algunos creen que Kerem simplemente es siendo cauteloso y quiere evitar dramas innecesarios. Otros piensan que podrá estar protegiendo a Hande a pesar de que ya no sean pareja, demostrando que a UN le importa su bienestar. Y también copyright N hay quienes creen que esta petición superíndice 3N podrá ser una seu más menos al de que en realidad, hay algo muy ese que amistad entre Kerem y Melissa. Y que con diéresis copyright, L no quiere que Hande se sienta en superíndice 3 moda. La complejidad de las relaciones humanas queda patente en esta situación superíndice 3N. Las motivaciones pueden ser múltiples y contradictorias, y es difícil saber qué copyright estuvo pasando realmente por la cabeza de cada uno de los involucrados. Independientemente de la verdad de de estos rumores, lo cierto es que la situación superíndice 3N ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Los fans de Hande, Kerem y Melissa han tomado partido, defendiendo a sus ídolos y criticando a los de MUDS. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con comentarios de todo tipo, desde los MUDS respetuosos hasta los MUDS ofensivos. Los hashtags @Handeeru Rafael, @Kerem Bürsin y @Melissa Dungel se han convertido en tendencia, y las discusiones se han extendido por todas las plataformas. La pasión superíndice 3N de los fans es admirable, pero también copyright N puede ser destructiva. Es importante recordar que se trata de vidas reales, y que las palabras pueden herir. Y mientras tanto los protagonistas de esta historia, Hande, Kerem y Melissa, continúan con sus vidas y sus proyectos profesionales. Hande sigue cosechando con diéresis copyright hitos con sus nuevos trabajos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Kerem también copyright N estuvo enfocado en su carrera, explorando nuevos roles y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores MUDS populares de Turquía. Y Melissa, por su parte, sigue trabajando duro y demostrando su valía en cada proyecto en el que participa. A pesar del ruido mediático, los tres actores se mantienen centrados en su trabajo, demostrando profesionalismo y resiliencia. Para contextualizar a UNMUDS este drama, hablemos brevemente de otras series turcas donde los celos o las tensiones entre actores han sido un tema recurrente, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Pensemos en Aik Memnu, un clásico de la televisión superíndice 3N turca que narra la historia de un amor imposible entre Biter Ziyagil y Belul Aznedar, el joven sobrino de su esposo. Esta serie, llena de intrigas, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N, generó superíndice 3 un gran impacto en la sociedad turca, y aunque no hubo rumores de celos entre los actores principales, la intensidad de sus escenas y la cómica que transmituan hicieron que muchos se preguntaran si había algo MUDS de la ficción superíndice 3N.
La serie es relevante porque muestra Zeus superíndice 3 los celos y la envidia pueden destruir relaciones y familias enteras. El drama, la pasión superíndice 3N y las complejas relaciones entre los personajes convirtieron a Aigmemnu en un referente de la televisión superíndice 3N turca. Otro ejemplo lo encontramos en Muteayem YZYL, una serie Istu superíndice 3 rica que recrea la vida del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico y Suaru copyright N. En esta serie las rivalidades entre las diferentes concubinas por el amor del Sultu N eran constantes, y los celos y las intrigas estaban a la orden del dúa. Aunque en la vida real no se sabe con certeza si hubo tensiones entre las actrices, la serie muestra de manera muy gráfica Zeus superíndice 3 los celos pueden llevar a las personas a cometer actos terribles. La ambición superíndice 3N, la envidia y la lucha por el poder fueron los ingredientes clave de la copyright sito de Muteayem YZYL. También copyright N vale la pena mencionar, U con Dieres y Sukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que narra la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. En esta serie los celos y las rivalidades entre los diferentes miembros de la familia eran constantes, y a menudo llevaban a conflictos violentos y traiciones. La serie es relevante porque muestra Zeus superíndice 3 los celos pueden destruir incluso los lazos familiares fuertes. La lealtad, la traición superíndice 3N y la lucha por la supervivencia fueron los temas centrales de U con Dieres y Sukur. Regresando al tema central, la supuesta rivalidad entre Ande y Melissa, es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Ande sienta celos de Melissa, ni de que Kerem es tu copyright saliendo con ella. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan surgido y se hayan propagado tan rápidamente demuestra el interu copyright, ese que generan estos actores y sus vidas personales. La fama tiene un precio y estos tres actores lo estuvieron pagando con creces. La prensa rosa turca, como ya mencionamos, se ha encargado de alimentar estos rumores, publicando artículos y reportajes llenos de especulaciones y insinuaciones. Y las redes sociales, por supuesto, han sido el escenario perfecto para que los fans expresen sus opiniones y tomen partido. La división superíndice 3N entre los fans es evidente y las discusiones son acaloradas. En definitiva, al tema de los celos de Ande, la supuesta relación superíndice 3N entre Kerem y Melissa, y la petición superíndice 3N secreta de Kerem, es un culebro superíndice 3N que ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Aunque no sabemos con certeza qué copyright hay de verdad en todo esto, lo cierto es que ha despertado la curiosidad de muchos fans y ha alimentado el debate en las redes sociales. El tiempo dirá si estos rumores se confirman o si simplemente quedan en una ana copyright dotamud es en la vida de estos tres actores. Para finalizar, recordemos los puntos clave de este vídeo: la popularidad de Senu con Dieres y Salkam, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, los rumores de un romance entre Kerem y Melissa, la supuesta petición superíndice 3N secreta de Kerem, y el revuelo que todo esto ha generado en la prensa rosa y las redes sociales. Hemos visto ejemplos de otras series turcas donde los celos juegan un papel importante, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y hemos recordado que al final del dúa, todo esto son especulaciones y rumores, y que es importante tomarlo con cautela. No olvidemos que detrás de cada rumor hay personas reales, con sentimientos y emociones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande siente celos de Melissa? ¿Piensan que Kerem y Melissa podrán tener algo más de ese que amistad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No se corten y díganme qué copyright piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y lo más importante, suscríbanse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.